La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios. Un cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos aquí un nuevo programa de Diálogos Universitarios y hoy vamos a tratar de un tema impactante como es el libro Territorios en Sacrificio, las comunidades basurizadas, cuya autora principal es María Fernanda Solís, quien nos acompaña en este medio telemático. María Fernanda Solís es director del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. La más cordial bienvenida a María Fernanda. Gracias. Muchísimas gracias, querido Ramiro. Muchas gracias por la invitación y por el interés en que es un trabajo colectivo que recoge muchísimos años de acompañamiento a comunidades basurizadas, a comunidades convertidas en territorios en sacrificio, recoge sus voces, pero también se reconoce y se reivindica como un documento de autoría plural, colectiva, de ciencia popular, de ciencia digna. Así es, y no solo son las voces, los conceptos y la explicación que conforman este libro, y para ello quisiera que nos plantees un marco referencial, ¿no? ¿Qué territorios son? ¿Por qué en sacrificio? ¿Y cómo cruza este tema de la basurización en estos conceptos? Bueno, el término territorios en sacrificio viene de una disputa muy fuerte de la ecología político-popular. Han habido como varias palabras que han precedido el uso y ya la configuración de la noción territorios en sacrificio. Racismo ambiental, por ejemplo, fue uno de los primeros términos que se utilizó mucho, sobre todo en Norteamérica, para denunciar las prácticas bajo las cuales los barrios pobres o empobrecidos, generalmente además mediados por condiciones etnorraciales de minorías empobrecidas, eran los receptáculos de estas toxicidades como resultado de los metabolismos industriales fabriles. Entonces eran los barrios negros en los que se ponían incineradoras, botaderos de basura, fábricas, espacios para el coprocesamiento de la industria cementera, entre otros, ¿no? Y a partir de esta noción de racismo ambiental fue surgiendo también como este posicionamiento de que este racismo ambiental ocurría en ciertos lugares, ¿no? En ciertos territorios que en su momento fueron llamados como zonas de sacrificio. Y esto, las zonas de sacrificio, hablaba de estos territorios en los que se había definido en el ordenamiento territorial urbano como los espacios en los que debían converger todos los procesos que nosotros les llamamos miasmáticos, porque, digamos, ahí hay una contribución de la salud pública, de la vieja salud pública, en entender que para garantizar la salud de las zonas poblacionales más ricas, más centrales, las periferias tienen que ser los receptáculos de todos los procesos que enferman a las ciudades, y en un acto sacrificial benevolente de altruismo suicida, pues tienen que aceptar además con alegría o al menos sin queja estos espacios tóxicos que se instalarán en sus patios traseros, ¿no es cierto?, en el espacio comunitario. Y además, un tema muy duro también es que ellos tienen que aceptar esa ubicación de estos procesos nocivos, pese a que no fueron los responsables de generarlos, ¿no? Y finalmente surge el término territorios en sacrificio, porque ya no queremos hablar de zonas, ¿sí?, desde la geografía más convencional, más clásica, más empírico-analítica, sino que desde la geografía crítica y la ecología política radicales se empieza a reivindicar la noción del territorio como un espacio socioecológico, pero también cultural, habitado, en el que las sociedades y las naturalezas tejen unos ciclos metabólicos que pasan por los 5 procesos de apropiación, transformación, consumo, excreción, pero a su vez también configuran relaciones simbólicas, no materiales,
relaciones de poder, de conflictividad, de tensión, pero también de organización, de resistencia, de incluso dotación de símbolos de estos espacios geográficos habitados, ¿no? Y entonces por eso se hablan de territorios, ya no de zonas, y ya no de sacrificio, sino en sacrificio, porque son territorios que están siendo sacrificados por estas decisiones externas de los tomadores de decisiones, de los estados, ¿no es cierto?, de las multinacionales que están por encima de los estados, que han definido que estos son los territorios que tienen que altruistamente sacrificarse para garantizar la continuidad de un modelo de capitalismo industrializado depredador y el bienestar de ciudades que son las responsables de estos patrones de extracción, transformación, consumo y excreciones desmedidas. Entonces, estos territorios en sacrificio vienen a ser las periferias del mundo entero, son los sures geopolíticos, y en el caso del libro narramos y recogemos las historias, sobre todo vinculadas a territorios en sacrificio en Ecuador, y específicamente vinculados a casos de sistemas de disposición de residuos sólidos urbanos, sean estos vertederos de cielo abierto, rellenos sanitarios, hornos de coprocesamiento o tecnologías de incineración. Es decir, es una problemática que no solo es geográfica, ambiental, sino que engloba muchas más cosas, ¿no? Economía, eh, el mismo sistema social. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿O hay un denominador común de lo que se recoge en el libro que señala qué, hacia dónde debemos ir, cómo se puede salvar o proteger a estos territorios en sacrificio? Sí, bueno, creo que el libro, por un lado, tiene un primer gran objetivo que es de combatir la impunidad. En la mayoría de los casos de estas comunidades basurizadas, de estos territorios en sacrificio, hay una historia larga de haber acudido al sistema de justicia nacional e incluso internacional y no haber encontrado cabida en las cortes de justicia. Y entonces, frente a ello, la única medida para garantizar verdad, justicia y reparación ha sido esta denuncia académica y política, esta denuncia militante, y por ende, un primer objetivo, como decía, de esta obra colectiva en la línea de la reparación integral es garantizar medidas al menos de el derecho a la verdad y a las medidas de satisfacción que hacen referencia al reconocimiento público de que los hechos han sucedido y que deben ser condenados, ¿no? Entonces es un libro que pretende ir contra la desmemoria y es un libro que pretende ir contra la impunidad y registrar estas historias en las que convergen inequidades, como usted bien lo mencionaba, sociales, económicas, ecológicas, etnorraciales, de género, porque estas comunidades basurizadas son las comunidades de los expulsados globales. Vienen a convertirse en una suerte de guetos modernos que han sido expulsados de la economía global y que además de haber sido expulsados de la economía global son quienes están ahora mismo como recibiendo toda la nocividad resultante de un modelo caduco, de un modelo lineal, de un modelo de extractivismo intensivo, de hiperproductivismo agrario y pecuario, de consumismo desmedido y obsceno y de inequidades crecientes, ¿no? Entonces, por un lado, hay este fin, ¿no? De denuncia, de decir, bueno, para que este modelo de capitalismo industrializado y de aceleración global funcione, hay unos costos. Hay unos costos que estamos externalizando a la naturaleza y esta naturaleza está siendo sacrificada y se expresa así, pero también a las comunidades que habitan y que han territorializado esas naturalezas que no son naturalezas, como se solía decir, no tierras baldías. No, son territorios habitados en los que está gente empobrecida que está lidiando con los impactos de este modelo de desarrollo malsano, ¿no? Y por otro lado, también tiene un fin de construir las alternativas. Las alternativas de cómo transitar, por un lado,
para el cierre técnico y reparación integral para incumplimiento de los derechos de las naturalezas y de las familias. Por eso ustedes van a ver que el libro cierra con una iniciativa que es para nosotros muy esperanzadora, que es la sentencia del primer Tribunal Ético de Territorios en Sacrificio de Comunidades Basurizadas. Ante la negligencia, la indolencia del sistema de justicia que ha dado la espalda a estas comunidades que durante décadas están recibiendo los impactos nocivos de estas toxicidades que no generaron ni de las que no son responsables y que les están enfermando, matando y anulando sus sistemas económicos y productivos, como no hemos tenido cabida en las cortes y el Estado ha seguido actuando desde la negligencia, hemos acudido a estos tribunales éticos. Y los tribunales éticos tienen el mismo sentido que tiene el libro, ¿no? El de garantizar el derecho a la verdad, el de reconocer la historia no oficial, la historia contada por las comunidades, el de reconocer los impactos y el de dar una sentencia ética condenatoria, pero que también da caminos a seguir, hacia dónde transitar para seguir disputando, que estos casos no queden en la impunidad y que no se generen nuevos casos, porque no queremos solamente que se cierren estos territorios en sacrificio, que ojalá en el mejor de los casos se haga reparación integral con las 5 medidas que se reconocen, 6 cuando son conflictos socioambientales, ¿no es cierto? La restauración ecosistémica, las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación, las medidas de indemnización, las garantías de no repetición, sino que queremos que en esa línea de las garantías de no repetición no se abran nuevos territorios en sacrificio 1 kilómetro más adelante o 5 kilómetros más a la derecha, sino que se cambie radical y estructuralmente este sistema que para seguir garantizando la acumulación de capital en muy pocas manos, el poder económico, financiero y político en muy pocas manos, tiene que sacrificar a miles de millones de personas. ¿Quiénes son los beneficiarios o a quiénes más les beneficia este empuje hacia la periferia de la basurización en las grandes ciudades? ¿Y es un beneficio económico? Bueno, la organización territorial siempre ha sido un tema de conflicto y disputa, porque, digamos, desde la acumulación originaria del capital, las bases centrales de las inequidades han estado en la apropiación de la naturaleza, de los territorios, en la explotación de la fuerza de trabajo obrero y en la apropiación de las fuerzas tecnológicas a servicio de esta acumulación de capital, ¿no es cierto? Entonces, desde siempre el control y la disputa por el territorio ha sido la base del control y la disputa por la acumulación capitalista. Y en ese sentido, pues quienes se benefician, quienes se enriquecen, quienes viven de esta distribución inequitativa de los territorios son los grandes grupos económicos de poder. Las ciudades, los países, el mundo ha definido una organización territorial a merced o a servicio, ¿sí? De garantizar que los grupos económicos de poder gocen de las tierras más fértiles, del acceso a riego y agua y de la ausencia de procesos que enfermen, que dañen la estética, que generen impactos nocivos, ¿no? Si nosotros recorremos un poquito hacia atrás, hacia la revolución industrial, la primera revolución industrial, porque hablamos de que ya estamos en la quinta revolución industrial, vamos a mirar que con la revolución industrial se intensifica la separación campo-ciudad, los procesos de intensificación de la concentración urbana versus de campesinización, porque la industria va a necesitar ahora fuerza de trabajo, mano de obra para que funcione, ¿no es cierto?, la revolución industrial, pero a su vez eso va a generar una concentración de desechos muy grande en las ciudades. Y la salud de las ciudades va a ser una preocupación muy grave de las corrientes iniciales de higienismo y de salud pública, que van a entender que la población se está enfermando por la presencia de estos procesos tóxicos que están dentro de las ciudades. Y entonces es esa la base de sacar los procesos tóxicos, mandarlos a las periferias, ¿no es cierto? Y condenar estas de periferias a recibir procesos tóxicos, pero también a habitar los territorios más empobrecidos, los territorios topográficamente más marginados, los que no tienen acceso a agua. Y en el caso de algunos territorios como los amazónicos, en donde hay un proceso de colonización, un segundo, tercero y cuarto procesos de colonización, además de recibir la nocividad de los procesos de extractivismo, ¿no es cierto?, reciben nuevas olas de despojo.
Entonces, ciertamente, para dominio y apropiación de los recursos naturales, entre comillas, recursos naturales, ¿no? Porque hablamos de bienes comunes más que recursos naturales. Entonces, esta organización y estas tensiones por la forma como se y sobre territorializan los espacios ecológicos no es nueva, ¿sí? Y es, digamos, el centro de una disputa permanente y reiterativa para garantizar que los grupos económicos de poder puedan seguir teniendo el dominio sobre ese poder económico que está basado en la explotación y el control de naturaleza. María Fernanda, ¿quiénes nomás están participando en la investigación en este libro? ¿Qué contribuciones hay? Si nos puedes referenciar los principales o algunos de ellos. Claro, por supuesto. Este libro parte de una historia muy larga de acompañamiento a comunidades afectadas por conflictos socioambientales que lo trabajamos en inicio desde Acción Ecológica y la Clínica Ambiental. Luego se sumó al trabajo la Maestría de Salud con enfoque de ecosistemas de la Universidad de Cuenca y la Andina desde su área académica de salud se une también en un segundo momento, ¿no? Y entonces va a recoger casos de comunidades que han sido acompañadas desde la academia crítica y contestataria y desde el movimiento ecologista, tanto para la denuncia académica y científica como para los procesos jurídicos de denuncia y de exigibilidad de derechos, ¿no? Y entonces en este librito participan las comunidades que denuncian sus casos con académicos que en algunos casos facilitan las entrevistas, sistematizan los estudios, pero está organizado centralmente por casos, ¿no? En primer lugar, bueno, yo hago como el capítulo central que da las bases teórico, epistemológicas, ontológicas y praxeológicas de cómo entendemos los territorios de sacrificio y cómo se van configurando a lo largo de la historia en el mundo, luego en Ecuador y luego localmente. Luego tenemos un capítulo que lo trabaja Connie López Silva sobre corredores en sacrificio, que es una ampliación de estos territorios en sacrificio que ya no van a ser solamente territorios, sino así como en contraposición a lo que suelen ser los corredores de conservación o corredores ecológicos. Vamos a ver cómo también se empiezan a configurar corredores enteros en sacrificio que son ya una cadena de múltiples territorialidades sacrificadas convergentes que ya actúan como expresiones comórbidas, así como cuando el paciente tiene las defensas bajas y tiene no solo una gripe, sino que encima le da una infección gastrointestinal y entonces encima otra más. Asimismo, hacemos la analogía para entender estos corredores en sacrificio. Luego está José Luis Solano Peláez de la Universidad Católica de Cuenca, que ha sido también una aliada importante en algunos momentos de este trabajo, sobre todo más en los temas de análisis de información geográfica, que presenta como un barrido de Ecuador, alguna serie de cartografías en los que podemos entender dónde están ubicados estos territorios en sacrificio y cómo se relacionan con una serie de condiciones o variables o categorías matemáticas como inserción social capitalista, como densidad poblacional, como necesidades básicas y otras consideraciones. Luego tenemos el caso de Coca, de Francisco de Orellana, con un botadero a cielo abierto que fue transformado en relleno sanitario, igual entre comillas, ¿no? Y ahí tenemos dos contribuciones, la primera de Héctor Pérez Zamora y la segunda de Doménica Enríquez Cárdenas. La una va desde la ecología política y la otra desde la psicología social y comunitaria. Está también Edith Brusil, que está recogiendo el caso del relleno sanitario de Linga, que nosotros siempre decimos que es una crónica de una catástrofe denunciada. Quizás es uno de los casos más graves. La Alianza Basura Cero Ecuador ya está preparando una demanda de ecocidio frente a lo que se está viviendo en este territorio. Luego está el caso de Santo Domingo, es presentado por el doctor Martín Ortiz Vinuesa, quien además fue criminalizado, perseguido y judicializado por liderar las organizaciones de resistencia frente a la imposición de ese relleno sanitario. Luego está el caso de Cayambe, en el que Connie López Silva facilita una entrevista con dos de los dirigentes históricos de la resistencia frente a la inclusión de este, que fue vendido como un complejo ambiental y en la práctica es un mal relleno sanitario, que son Glorita Farinango y Víctor Iwamba.
Y cerramos con el caso de Piñas. El caso de Piñas es llevado por, bueno, el compañero de la comunidad, quien denuncia, que es Dani Galarza, y los compañeros de Yas Unidos Piñas y Yas Unidos Cuenca, que van a acompañar el caso, que son David Fajardo Torres, Juan Pablo Aguilar y Manuel Quispilema. A esto se suma la sentencia del Tribunal Ético. Contarles que además hace pocos días tuvimos ya el segundo Tribunal Ético, tenemos ya una segunda sentencia, porque en el momento en el que nosotros hicimos la presentación pública del libro acá en la universidad, hicimos un segundo encuentro, un segundo Tribunal Ético de Territorios en Sacrificio, Comunidades Basurizadas, para dar seguimiento a estos casos, para mirar qué ha pasado con los casos en este año que ha transcurrido y para renovar y actualizar la sentencia del Tribunal Ético. Entonces tenemos esta sentencia firmada por los jueces del segundo Tribunal Ético, que son Gina Benavides, Alexandra Almeida y Pedro Bermeo, y en el primer Tribunal Ético fueron Connie López, Javier Solís, Alexandra Almeida, Pablo Piedra. En ese sentido, el libro cierra con la propuesta y con esta aproximación esperanzadora a los caminos a seguir. María Fernanda Solís, muchísimas gracias por estas informaciones y opiniones. ¿Dónde se puede acceder al libro? ¿Cómo conseguirlo? Bueno, nosotros siempre disputamos que la ciencia digna es ciencia libre y gratuita, así que está disponible en muchos de los sitios de internet de nuestras organizaciones. Está disponible en la página web de Gaia, la Coalición Anti-Incineración de Residuos en América Latina. Está disponible en el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Está disponible en la página web de la Alianza Basura Cero Ecuador. Entonces, ustedes ponen el nombre del libro y seguro tienen varias opciones para la descarga. Y si quieren Bueno, el ejemplar impreso en la librería de la Universidad Andina Simón Bolívar. Territorios en Sacrificio, Comunidades Basurizadas. Este ha sido el tema de este diálogo poderoso que hemos mantenido con María Fernanda Solís de la Universidad Andina Simón Bolívar, directora del área de salud, docente e investigadora. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias a ustedes. Linda tarde. Igual para ti y para toda nuestra audiencia, también gracias por seguirnos y escucharnos. Será también hasta pronto. Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Diálogos Universitarios. Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.